Buenos días a todos. Comienzo por darles las gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Me dieron una muy buena razón para volver a Chile después de, creo que son casi 20 años que no venía a su lindo país, así que muchísimas gracias por la invitación. Y muy contento de haber clasificado para participar en la sección de modelos WOW. Nunca había estado en una sección de modelos WOW y me parece muy apropiado. Tal vez lo WOW para muchos, tal vez la parte de paramétricos, ayer algunos estaban hablando de qué es un paramétrico, etcétera, no deja de tener un cierto toque novedoso. Sin embargo, lo wow no está tanto en el paramétrico, que ya existe desde hace más de 20 años, tal vez aplicado a otros niveles, estados comprando grandes coberturas en caso de catástrofes, sino en la parte micro. ¿Qué hacemos para ese mismo principio utilizarlo para llegarle a los individuos? Hablamos mucho de inclusión financiera, pero a veces nos faltan las formas de cómo hacerlo. El paramétrico permite superar muchas barreras que tradicionalmente por 300 años, más de 300 años tiene esta industria, no han permitido sino llegarle a unos pocos privilegiados. Esta nos permite superar varias barreras y empezar a llegar, como decía Andrea, un deber que tenemos como industria de realmente llegarle a más personas, sobre todo a quienes con más urgencia lo necesitan. Pero bueno, sin más preámbulo, comienzo un par de palabras sobre Micro. ¿Quién es Micro? Como su nombre lo indica, una empresa pequeña, pero tratando de hacer cosas muy grandes. Se fundó hace ya algo más de 10 años. ¿Se acuerdan tal vez del terremoto de Haití? Esas fotos desastrosas y nuevamente, como siempre, cuando pasan en los noticieros estas noticias terribles, el seguro brillaba por su ausencia. No, por ningún lado había nada y pues es una foto que lamentablemente se repite cada vez que hay desastres de la naturaleza. Ahí se juntaron varias entidades del sector público, privado, el gobierno suizo, una ONG, una microfinanciera y dijeron vamos a hacer algo para llegarle a ese segmento de gente de bajos ingresos, vulnerable, que hoy en día no tiene acceso a herramientas de manejo del riesgo, a ver cómo les ayudamos a que estén mejor preparados, puedan ponerse más rápido de pie nuevamente cuando suceden las grandes catástrofes. Y a ver cómo lo hacemos de una manera sostenible, no como una obra de caridad, que cuando se me termina el dinero hasta ahí llegó la iniciativa, sino cómo hacemos una solución de mercado que le llegue a ese segmento desatendido. Eso le dio vida a Micro. Duramos como 6 años intentando diferentes cosas, primero entendiendo qué le agrega valor a este segmento, porque uno desde la capital muchas veces cree saber cuáles son los problemas y no, hay que realmente salir, entenderlos, probar diferentes soluciones hasta llegar a algo que haga sentido. No es solo llegar, sino llegar con algo que agregue valor. Bueno, y de historia, después de los 6 años ya por fin lanzamos un primer producto, eso fue en Haití, se comenzó, se expandió a Centroamérica y ahora estamos en una fase de expansión sabiendo que tenemos algo que precisamente aporta valor y ahora es cómo maximizamos su impacto, además de irlo mejorando continuamente lo que tenemos. Este es el problema en general, que es un poco lo que hablaba, las gráficas de siniestros ocasionados por desastres de la naturaleza, lamentablemente con una tendencia al alza muy ligado a temas de cambio climático, y lo que es una constante preocupante y no muy buena calificación para nuestro sector es la brecha de protección. ¿Qué porcentaje de estos daños están asegurados? Y lamentablemente sigue siendo un porcentaje muy bajo, más aún si pensamos en este sector objetivo del que les hablo, gente de bajos ingresos y vulnerable. ¿A qué se debe? Si hay tanta necesidad de herramientas de protección, ¿por qué la industria del seguro todavía no ha salido con algo? Pareciera una oportunidad inmensa y hay muchas más razones, algunas que explican la demanda, por qué la gente no se levanta en la mañana, hoy voy a comprar un seguro. En parte con la misma naturaleza del seguro, que no es muy sexy, no es como un iPhone que se vuelve viral, entonces hay que venderlo y es una venta complicada, te pido dinero y a cambio te doy una promesa que no entiendo. Es un producto enredado, pero hay desconfianza, hay poco entendimiento, hay 50.000 razones del por qué la gente no se levanta los lunes en la mañana con hoy voy a comprar un seguro. Y por el lado de la oferta, lo mismo, muchas razones de acceso, distribución, todas muy relacionadas, desconocimiento, no tengo información suficiente para
diseñar productos apropiados y al final eso termina en rentabilidad. ¿Cómo hago yo para llegar a un lugar remoto para vender una póliza de $50 al año? Con el solo bus de mi agente ya voy en pérdida, no necesito siniestros. Ante eso, que ha sido muy buenas razones para 300 años no llegar, ¿qué está cambiando? No ha cambiado de manera absoluta, radical, pero ¿qué está cambiando que hace que el momento sea el momento de actuar? Hay un mayor sentido de urgencia, en gran parte motivado por temas de cambio climático, están sucediendo cada vez más y más fuertes que crean problemas. Entonces se empieza a reconocer en términos generales, en las agendas políticas cada vez se habla más de fortalecimiento de la resiliencia del segmento vulnerable de la población. Eso mueve no solo iniciativas, hace que aparezca en la agenda del regulador una prioridad de inclusión financiera, algo que hace pocos años no había. Entonces empieza a haber preocupación generalizada por cómo hacemos para así llegar. Y empieza a haber un mayor entendimiento del seguro. El seguro tradicionalmente ha sido algo que si lo puedo evitar, lo evito. Solo si me obligan a tomarlo, lo compro. Se empieza a reconocer más el impacto. Andrea hablaba de externalidades positivas. Me gusta la palabra del seguro. Y hay cada vez más un amplio reconocimiento de eso. No solo beneficia a la persona que recibe el pago en un momento en el que lo necesita, sino el hecho de que esa persona se pueda quedar en ese lugar haciendo lo que normalmente hace como actividad productiva, beneficia a muchos de diferentes formas. Después hablo un poquito más de esto. Y por el lado de la oferta, pues avances tecnológicos sí, nos están permitiendo de una manera más eficiente poder llegar con herramientas que tal vez tienen una inversión inicial, pero después la operación tiene unos costos más bajos, o sea, el costo variable es muy bajo y eso me permite llegar a grandes números para poder llegar a mi punto de quiebre. Un ambiente regulatorio, lo mencionaba, mucho más favorable del que había hace algunos años y finalmente sí se empieza a ver esto como una oportunidad de negocio. O sea, yo creo que es lo que hablamos en el micro, hablamos del double bottom line, que es maximizar el impacto social, pero desde luego sin descuidar la parte financiera que es clave para la sostenibilidad en el tiempo de las soluciones. Nuevamente de paramétricos, estaba ayer un señor aquí que lo explicó de una manera muy sencilla y muy clara, pero el paramétrico es eso, encontrar un índice que con bastante precisión me permita detectar un evento, una mano de Dios que sé que afecta al grupo objetivo en el que tengo interés. Llámese terremoto, sabemos que si sucede un terremoto y mientras más fuerte, más daño causa, lluvia o falta de lluvia, sequía, vientos, etcétera. Ese tipo de eventos me toca modelarlos, si es lluvia, es la lluvia que sucede en una tarde cuando se rompe el cielo, o es esa que no para durante 3 días, 7 días, o es la de un mes que no es tan fuerte pero no deja de llover. Eso hay que modelarlo para que el índice que yo escoja sea el adecuado para determinar un parámetro que realmente sea un buen indicador de la afectación del grupo objetivo. Y una vez que hago eso, que lo estoy diciendo de manera sencilla, tiene su complejidad, pero hoy en día hay tanto información como expertos que logran hacer algo de muy buena calidad. Ya después me puedo ir y simplemente monitorear el índice y ver comportamientos normales con sus variaciones, que una vez que llega a un umbral, eso es lo que los estudios me mostró, a partir de ahí empieza a causar un daño X a la población que me interesa, activa la cobertura por lo tanto y empieza a hacer pagos graduales que pues mientras mayor sea la desviación, pues mayor va a ser el pago. Ese es el paramétrico, así es como funciona. ¿Qué tiene de ventajas? En principio permite hacer pagos muy rápidos, no hay necesidad de ajustes de reclamos, muy transparente, los parámetros están dados, hay que saberlos explicar para tener un buen manejo de expectativas. Nos permite expandir esos límites tradicionales de asegurabilidad que son los que no nos han permitido llegar a grandes segmentos de la población y no hay riesgo moral. Lo que estamos asegurando pues es la mano de Dios. Hay sin embargo que tener en cuenta
que los índices sean de calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Primero, que el índice sea adecuado, lo que estaba diciendo, que realmente estemos modelando, capturando un fenómeno que sea relevante para la población que yo quiero asegurar, y que ese índice esté muy altamente correlacionado con las pérdidas que puede uno esperar en campo. Para eso hay eventos históricos, y una vez que tiene un índice puede correr los eventos históricos y ver cuánto hubiera pagado en el pasado, esos fueron más o menos las pérdidas o no. Hay formas de ver la calidad del índice que se esté haciendo. Y después hay un tema más de mercado, tiene que ser atractivo y asequible, que es un poco contradictorio. Atractivo, desde luego, mientras más amplia la cobertura, más atractivo, pero asequible, mientras más amplia la cobertura, más costoso, y hay que encontrar un compromiso para que sea viable. El interés asegurable, para que no nos salgamos del marco regulatorio de los seguros. Nos interesa mucho quedarnos como seguro por temas de protección al consumidor. Entonces tengo que poder comprobar de una manera confiable que cuando se da el pago, detrás hay un interés asegurable que se ve afectado. Tiene que ver con esto de la modelación que les estaba explicando. Y por último, para mí el más importante, protección al consumidor. Que haya mucha claridad en la explicación del producto, qué es lo que hace y dónde están las limitaciones del paramétrico para no levantar expectativas que el paramétrico no puede cumplir. Distribución, muy importante. No podemos ir al uno a uno. Estaba diciendo, el seguro lamentablemente no es muy sexy, o sea, por más que llegara yo a la persona individual, difícilmente ella va a hacer clic a comprar. Siendo muy pragmático, hoy en día, desde luego, es lo que yo quisiera hacia futuro, que el seguro gane esa importancia en las cabezas de los individuos. Hoy en día no es el caso, entonces el pragmático es identificamos agregadores, aglutinadores que ya tienen acceso a la población objetivo y a quienes complementar ese servicio o producto con el que ya le están llegando a la población, complementarlo con el seguro les hace sentido, que estemos alineados en materia de objetivos. Entonces, a través de ellos se hace llegar a los asegurados el producto, o sea, la explicación, etcétera, recaería en ellos. Este normalmente es el tomador de la póliza, una póliza grupal, si hay un buen vínculo entre los dos. A través de ellos se consigue una póliza de seguro con una aseguradora local, quien a su vez se reasegura. Hablamos de riesgos de la naturaleza, tienden a ser catastróficos, se requiere de capacidad de reaseguro. Y nosotros estamos al lado, cerrando brechas. Estas flechitas que se ven aquí muy corticas y muy rectas, en la realidad no lo son para nada, todos están en este mundo. Entonces lo que hacemos nosotros es cerrarlas lo mejor posible para que esto sea una realidad y no se quede solo en una presentación bonita de PowerPoint. Le damos, una vez que está modelado el producto, damos en licencia la plataforma de cálculo que la operamos nosotros, que lo que hace es extraer la información de manera continua del satélite o las estaciones meteorológicas o los sensores que hayamos escogido para modelar el evento catastrófico. Y cuando la plataforma detecta datos que llegan al umbral o sobrepasan el umbral, genera una notificación que le llega a la compañía de seguros diciéndole exactamente en qué ubicación, qué se vio, qué porcentaje de pago hay que hacerle. La compañía de seguros recibe esto, lo machea identifica los clientes individuales, su suma asegurada y procede a hacer el pago. Simpático es que es al revés, es la compañía que le dice al asegurado, me di cuenta que en tu lugar llovió mucho, te procede 10% de la suma asegurada, ya lo consigné en tu cuenta. Aquí algunos ejemplos. Si ven, precios pueden variar mucho dependiendo de la amplitud, del alcance de la cobertura. Entonces, dependiendo de las estrategias de la disposición al pago de prima que haya, se puede empezar con una estrategia o con la otra. Y el tipo de coberturas también es muy variable. Puede uno comenzar con una cobertura sencilla como la de terremoto. Bueno, estoy hablando de casi toda Latinoamérica menos Chile, que aquí terremoto de sencillo tiene tal vez menos, pero en muchos lugares la exposición no es tan alta y resulta siendo un producto relativamente barato que se puede distribuir de manera importante sin que el costo de la prima sea el mayor tema de dónde sacamos la prima.
Puede haber soluciones híbridas donde conectamos productos tradicionales que tengan algún tipo de ajuste, así sea simplificado, con seguros paramétricos, y puede haber hasta seguros muy específicos, sobre todo en el campo agrícola, para cultivos específicos que tienen en cuenta la fenología, cuando le hace daño a mi cultivo que llueva mucho o no, o que no llueva. Puede haber de todo con amplitud de cobertura diferente dependiendo de la oportunidad que se tenga. Y con canales de distribución que varían mucho, desde el banco, la microfinanciera, la cooperativa, el mismo gobierno, cualquiera que tenga acceso, interés en el grupo objetivo. Ya para terminar, se me acabó el tiempo, el pago de la prima siempre es un tema. Entonces, eso que les decía, que empieza a haber un gran reconocimiento del impacto, del beneficio del seguro, más allá al beneficiario final, eso hay que aprovecharlo. Entonces tenemos el beneficiario directo, que es quien recibe el pago, puede ser un hogar, un microempresario, un pequeño productor, pero hay muchos beneficiarios indirectos que tenemos que ver cómo los activamos. Ya empieza a haber mucho reconocimiento, empieza a haber subsidio de primas, a veces por parte del sector público, que reconocen cuando sucede la catástrofe, yo no tengo ni el dinero ni la capacidad para atender a tantas personas, tengo que también hacer otra estrategia de empoderamiento, de tal forma que las personas puedan ponerse de pie ellas solas y yo me pueda enfocar solo en aquellos que definitivamente necesitan mi ayuda. Y eso hace que el pagar total o parcialmente una prima haga mucho sentido en su forma de pensar. Organizaciones internacionales, asociaciones, cooperativas, todos tiene, tal vez lo importante de aquí es, tiene que hacerles sentido a ellos. Siempre hablamos del modelo de negocio. Entonces, que no sea solo un tema de responsabilidad social corporativa, que de vez en cuando necesito salir en los periódicos con algún titular social, sino que realmente les haga sentido el empoderar a los individuos, y dependiendo del modelo de negocio va a haber diferentes razones del por qué. Así el mercado no cuantifique ese beneficio, sí hay un beneficio que me debería motivar de una manera muy natural a participar en el esquema de aseguramiento de este grupo. Eso es todo lo que les venía a contar. Espero no haber sido demasiado rápido y más o menos claro. Gracias.